Es un placer, queridos hermanos, volvernos a encontrar para estudiar la Biblia con la ayuda del libro Testimonio Completo. Lo que debemos analizar es lo que corresponde para esta semana del 4 al 10 de marzo. Recordando, estamos en la sección 2 del libro, con el título Comenzó una gran persecución contra la congregación. Todo lo que se está revisando en esta sección es desde el capítulo 6 del libro de los Hechos, versículo 8, hasta el capítulo 9, versículo 43. Y estamos en el capítulo 6. Esteban lleno de favor divino y de poder. Lecciones del valeroso testimonio de Esteban ante el Sanedrín. Para esta ocasión debemos iniciar desde la página número 50, párrafo 18, hasta el párrafo 24. Así que empecemos a revisar los detalles. El párrafo 18 tiene como pregunta: ¿de qué maneras debemos imitar a Esteban? Cuando uno repasa esta sección del relato de los Hechos, se da cuenta que el discurso de Esteban era una clara demostración que él conocía muy bien las Escrituras. Y recordemos que en esa época no se tenía la palabra de Dios como hoy la tenemos en un solo libro. Eran rollos y para conocer toda esta historia bíblica se envolvía mucho esfuerzo, mucho sacrificio. ¿Cuál es el ejemplo hacia nosotros? Que si queremos imitarlo, debemos ser buenos estudiantes de la Biblia. Como dice 2 Timoteo 2:15, manejar la palabra de la verdad correctamente. Otra cosa, para hablar al auditorio que tenía Esteban, debía buscar un terreno en común de cosas muy importantes para ellos, aunque no estaban dispuestos a aceptar lo que él decía, pero Esteban procuró hacer eso. Otra situación también que nos enseña es Hechos 7:2, que a estos ancianos les llamó padres, dándoles el debido respeto aunque estaban equivocados en su manera de pensar y de actuar. De la misma manera, nosotros también queremos llevar la verdad de la palabra de Dios con apacibilidad y profundo, aunque la persona con quien estemos hablando no actúa de la mejor forma. Veamos el párrafo 19. ¿Qué mensaje de juicio transmitió Esteban con valor? Bueno, con todo lo que él expuso ante ese auditorio muy, pero muy hostil, él se dio cuenta que ellos eran tan insensibles que no iban a cambiar de opinión. Porque ellos ya tenían una meta: acabar a este joven Esteban. Por lo tanto, movido por el Espíritu Santo, él terminó su discurso diciéndoles con valor que eran iguales a sus antepasados, que rechazaron a los profetas, incluyendo a personajes históricos bíblicos como José y Moisés, que ellos tenían cierto respeto, pero que aún así habían tomado decisiones en contra de otros profetas, y por eso estaba él dispuesto a decir la verdad, aunque sea ya sus últimas acciones. Veamos ahora el subtítulo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Lo que analizaremos está en Hechos 7:54 al capítulo 8, versículo 3. Los párrafos 20 y 21. ¿Cómo reaccionaron los jueces y de qué manera le dio Jehová fuerzas y valor a Esteban? Bueno, por las verdades que Esteban les dijo, estos jueces se llenaron de furia, y Esteban sabía lo que se le venía encima, que lo iban a tratar con tanta crueldad como a su Señor Jesús lo habían tratado poco tiempo antes. A pesar de toda esta situación, Esteban recibió fuerzas de parte de Jehová al permitirle en una visión observar lo que estaba sucediendo en los cielos, ver la gloria de Jehová y a Jesús de pie a la derecha. Es interesante que esta expresión tiene que haber recordado a estos jueces, cuando tuvieron a Jesús delante de él, que le estaba indicando que al morir estaría luego a la derecha de su Padre.
Y Esteban justamente mencionó eso, que veía a Jesús a la derecha de Dios. Por eso, al final de todo esto, llevaron a Esteban para matarlo a pedradas. La nota que tenemos al final del párrafo 21 indica que bajo las leyes romanas, lo más probable es que el Sanedrín no tuviera autoridad para ordenar ejecuciones. Pero se podría decir que él murió. En el caso de Esteban se podía decir que él murió linchado por una manada enfurecida. Si vemos aquí en nuestro formato digital, tenemos aquí la ilustración de lo que estaba sucediendo. En nuestra publicación de papel tenemos esta ilustración en la página 46. Y ahí observamos la reacción que tenían estos hombres. Se tapaban sus oídos para no escuchar lo que le estaba diciendo con tanta tranquilidad, pero ellos estaban furiosos, como dice el relato de Hechos, en el corazón, es decir, desde su interior estaban ellos dispuestos a acabar con la vida de este personaje bíblico. Volvamos a la página 51 y tenemos los párrafos 22 y 23. ¿En qué se pareció la muerte de Esteban a la de su Señor? ¿Por qué podemos sentirnos tan seguros como Esteban? El relato bíblico indica que Esteban murió con el corazón lleno de paz, confianza y de perdón hacia sus asesinos. Entre sus últimas palabras dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Con esta expresión estaba demostrando que él estaba al tanto de lo que Cristo había dicho, que él era la resurrección y la vida. Así que estaba dejando en sus manos el volver a vivir. Por eso, imitando este ejemplo, podemos sentirnos tan seguros como Esteban, ya que Jesús es rey ahora, tiene la autoridad que ha recibido de parte de Jehová, este poder extraordinario para dar vida a los que han muerto. Y eso nos da confianza, garantía del cumplimiento de sus palabras. Y aquí en el formato digital se nos pone el recuadro que tenemos que revisar sobre Esteban, testigo y mártir. En la edición impresa, la de papel, en la página 48 tenemos ese recuadro. ¿Qué es lo que se aclara aquí? Se utiliza que Esteban era un mártir, y esta palabra griega, al traducírsela a español, significa testigo. Es decir, alguien que ha presenciado algún hecho, que está hablando a favor o testificando lo que ha visto o escuchado. Y ya que Esteban estaba hablando acerca de Jesús, se lo califica como un mártir o un testigo. En nuestros días, algunos cristianos sufren oposición, detenciones, palizas e incluso la muerte por dar testimonio de la verdad. Por lo tanto, se convierten en testigos o en mártires. Por eso se dice que Esteban fue el primer mártir cristiano. Y hoy día, por supuesto, muchos de nuestros hermanos pueden ser considerados de la misma manera. Volviendo a la página 51 tenemos el párrafo 24. ¿Cómo colaboró Saulo en el asesinato de Esteban? ¿Y qué efectos a largo plazo tuvo la muerte de este fiel discípulo? El relato bíblico de Hechos 22 indica que, siendo joven, Saulo fue el encargado de vigilar los mantos de los que lanzaron las piedras, así que apoyó, participó de esa manera. Más tarde, él empezó a perseguir cruelmente a los cristianos. Pero en vez de ser desanimados, los cristianos de esa época tuvieron valor, fuerzas para mantenerse fieles hasta la muerte. Después de un tiempo, según el relato de 1 Timoteo 1, él reconocía que era un blasfemo, perseguidor e insolente. Por lo tanto, se arrepintió de haber participado en el asesinato de Esteban y otras acciones más contra los cristianos del primer siglo. Y es interesante que también, según el relato que menciona este párrafo, Pablo dio en sus discursos
expresiones parecidas a las que Esteban dio delante del Sanedrín. Así que sin duda le quedó muy bien grabada la situación que pasó con este cristiano. Sin duda, así como Esteban afectó a Pablo en su personalidad, en lo que hizo y en lo que luego enseñó, también a muchísimos más de esa época consiguió Esteban hacerlo. Así, queridos hermanos, ahí tenemos entonces un breve resumen de lo que tenemos que repasar en nuestro estudio bíblico de congregación para esta semana del 4 al 10 de marzo. Penosamente fue un excelente ejemplo Esteban, aunque le tocó morir, pero nos dio muchos detalles que la Biblia contiene por las expresiones de Esteban que no aparecen en otras partes. Así que fue utilizado por el Espíritu Santo y eso nos dejó un ejemplo para que nosotros podamos imitar y sacar algunos puntos para aplicarlo en nuestra vida personal. Esperamos disfrutar de nuestra reunión de entre semana, participar en el estudio bíblico de congregación y siempre preste atención a los comentarios de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.